Ah, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches a Buenas Dave, noches, a Miss. Noris, a Unlim, a Buenas noches, Rita. profesor. Buenas noches, Rosita, María, Liz. Buenas noches, Oh, Miss. buenas noches, Magali, Indira, Susana, Maribel, Lili, Yanalí, Veramendi, Ascensios, Lorena, Rogelia, Lilia, Roxana, Heidi, Cedibes, Celide, Ceballo, Mónica, María del Pilar, Janina, Miss, buenas noches. Flor. Buenas noches, ¿Qué Miss. tal? Buenas noches, Lorena. Selva. Visita, buenas noches. Disculpa la tardanza. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Alguna de ustedes me debía un trabajo de exposición, ¿verdad? Inclusión. ¿Está? Por favor, se avisan o si llega tarde que recuerde para colocarle la nota. Ya falta poco. Y Miss, faltan buenas 2 semanitas, noches. culmine. Miss, Buenas buenas noches, noches. Flor. ¿Se refiere a la rúbrica, Miss? No, las rúbricas ya pasaron hace mucho tiempo. Ya, para la exposición ya no, ya hemos expuesto hasta la semana pasada. Ah, ya, como Y solo expusieron algunas y... sí, pues, pero ya pues, subieron a la Ah, plataforma, está ahí visualizado, no se ya. preocupe. Ah, ya, Miss. Ya está, vamos a empezar entonces nuestra actividad del día de hoy, sino de los trabajos grupales que teníamos al inicio del ciclo, nos faltaron algunos estudiantes. Muy bien, vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Sabemos que la inclusión responde a no solamente a los niños que tienen problemas o necesidades educativas especiales, sino también responde a las personas de bajos recursos, ¿no? A las personas que tienen necesidades económicas apremiantes y que no les permite tener una buena calidad de vida. Entonces, a nuestras escuelas llegan esos tipos de familias, los tipos de niños, ¿no? Con NEE, niños superdotados, niños con problemas económicos, niños de diversas religiones, de diversas colores de piel, de diversas regiones del país, niños que vienen de Venezuela o de Argentina, ahora que están llegando algunos. Entonces tenemos una variedad de características de seres humanos a los cuales nosotros atendemos. Y por ello es importante conocer también el lado triste de nuestra realidad, ¿no? Que es la pobreza. Pero vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad de reencontrarnos primero, darle la clase a Él. Señor, esta noche bendice a cada una de las estudiantes que se encuentran detrás de las cámaras. Bendice a la que habla, bendice a sus familias, Padre amado. Señor, Padre nuestro, nuestra salud, nuestra vida, nuestra paz y la calma para nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Ya está entregada nuestra clase a Él, entonces nos tiene que ir bien en esta clase, en esta noche. Quiero que observen las láminas y les hago la siguiente pregunta, reflexiva. Lo que nosotros buscamos en el país para los siguientes años es que tengamos maestras empáticas, maestras que egresen de la carrera de nivel inicial y de cualquier nivel en el sistema educativo peruano, que sean personas capaces de comprender y entender la necesidad del otro, capaces de ponerse en el zapato del otro, porque van a llegar estos niños a nuestras aulas. ¿Y cómo va a actuar la maestra frente a esta situación? ¿Qué va a hacer? Por favor, apaga tu audio, Dorita, creo que dice. Doricita. Doricita, apague su audio. ¿Ya está? Ahora sí. Muy bien, entonces, ante esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Cuál es el rostro de la pobreza en el Perú? Vamos a analizar la pregunta y qué podemos responder. ¿Qué es pobreza? Somos maestras ya de un ciclo muy avanzado. A ver, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a la pobreza?
¿Conocen la pobreza? ¿Han visto de Mis cerca buenas la pobreza? noches. Buenas noches. Miss, yo creo que tal vez la falta de oportunidades, ¿no? Que quizás muchos niños no tienen, y es por eso que quizás no estudian, ¿no? Y no tienen todas esas oportunidades quizás que hay muchos estudiantes que tienen en la ciudad, o sus papás, ¿no? Que quizás tienen un poco más de dinero. Eso, mis gracias. Muy bien. Allí veo otra manito alzada. La falta de oportunidades, nos dice nuestra colega. A ver, yo vi una manito alzada, sino que no puedo visualizar. Ahí está. Ivonne. Gracias, Flor, por la cámara y Annalise siempre prendida. Amli, gracias. A ver, vamos a ver a Ivonne. Escuchamos a Ivonne y luego a Maribel y culminamos. Mi cita, buenas noches, compañeras, buenas noches. Yo creo que mi cita sobre la pobreza es la falta de oportunidades que a cada ciudadano le dan, ¿no? O tenemos también, ¿no? A veces, más que todo esto de la pobreza se da a veces en las zonas rurales, ¿no? Ya que a veces uno por ser del campo o por ser así, por la forma que vestimos, la gente no nos da la oportunidad de trabajar, ¿no? Y eso ya debemos cambiar nosotros también, ¿no? Para que así tengamos más oportunidades todos acá en el Perú. Muy bien, gracias, Ivonne. Maribel. Maribel. Buenas noches, Miss. Buenas Yo noches. creo que el gozo de la pobreza se refleja en la falta de una buena calidad educativa para aquellos niños de zonas rurales y también en la falta de una buena infraestructura para nuestros niños también, ya que a veces hay muchos lugares. Yo tengo una compañera que ella era de un pueblito frontera con Tingo María, donde ella contaba que su colegio era Esteritas y ella creado por los mismos padres, ¿no? E incluso la lluvia, todo le pasaba mientras ellos estudiaban, ¿no? Y no había ninguna respuesta del Estado, ¿no? Un abandono total. Y también al mismo tiempo también creo que también el gozo de la pobreza también se refleja en una falta de una buena alimentación para nuestros niños, a niños de zonas rurales que no están bien alimentados. Y eso también es importante también para que puedan estudiar, puedan concentrarse. Eso es todo, mis gracias. Muy bien, Jenny. Y ahí se culmina porque está para no dejarle con la manito a Jenny. Charlie, silencio. Te Sí, escuchamos, disculpe, Jenny. estaba con mi cámara prendida. Disculpe, Miss. Buenas noches, Miss. Bueno, para poder yo decirle, el rostro de una pobreza es triste y realmente uno que no supiera, no ha pasado por eso, quizás no supiera cómo es, ¿no? Realmente yo pasé por la pobreza muy extrema, vengo de provincias y realmente he padecido muchas cosas, pero realmente si algún día tenga una carrera o por mi religión que tengo, siempre me ha gustado hacer las cosas bien para el prójimo, ¿no? Realmente dar a uno las cositas que tú puedas hacer y compartir, porque eso dice nuestro Señor que seamos, ¿no? Y pero realmente la pobreza es triste, Miss, y la pobreza es una situación realmente que toda la mayoría de acá de los peruanos estamos pasando, también algunos de los pueblos rurales, de los asentamientos humanos, realmente hay niños que carecen de alimentos o de vestir de muchas maneras. Miss. Eso le puedo recalcar que podría ser eso de la pobreza, Miss. Discúlpeme. Gracias. Muy bien, no, no tienes por qué. Muy bien, entonces vamos a recoger las ideas principales de sus compañeritas, quienes nos dicen que es la falta de oportunidades que tienen las personas a nivel de nuestro país y más aún los que viven en frontera, ¿no? Infraestructuras inadecuadas, con condiciones de insalubridad, con condiciones muy paupérrimas en las que estudian muchos niños, ¿no? Y que muchas de las personas que están en extrema pobreza son provincianos o estos viven en las zonas muy altas que son los
me decía, estos cerritos, ¿no? Estos barrios o asentamientos humanos. Entonces, ese es el rostro de nuestro Perú, es lo que hemos hecho ahorita, es recoger sus saberes previos respecto a la pobreza. Entonces, cuando vemos y hablamos de pobreza, todas nosotras y nosotros, porque hay varón también, se nos escarapela el cuerpo, ¿no? Nos hace sentir qué está pasando en nuestro país y qué vamos a hacer y qué están haciendo las autoridades y qué vamos a hacer nosotras para solucionar de alguna manera la necesidad que tienen nuestros estudiantes en estas familias. De hecho, que como maestras no vamos a poder solucionar el problema de la pobreza, porque no somos Estado, porque no somos Ministerio de Economía, porque no somos ningún tipo de ministerio, pero sí cada una de nosotras tiene algo en su corazón, en su mente, que es el don de servicio, ¿no? ¿Y cómo vamos a servir a esos niños? Ahí está la pregunta. Miren acá, las personas vulnerables a la pobreza. ¿Quiénes son los más vulnerables a la pobreza? ¿No? Los indígenas o los quechohablantes también. Los niños menores de 5 años, niños de 6 a 14 años, los jóvenes de 15 a 17 años, las mujeres que dirigen la familia, ¿no? El cual han sido abandonadas y dejadas a su suerte. Las familias rurales sin tierras, los migrantes que vienen de provincia y los migrantes también que hoy están llegando desde Venezuela, ya están aceptados en el Perú, también están en extrema pobreza y muchos de ellos han mejorado, pero hay gente emigrante que está en las calles y cobijadas en los parques. Entonces, hay muchas situaciones de pobreza a nivel nacional y los más vulnerables siempre son pues los niños y los ancianos. Entonces, miren los vulnerables a la pobreza en nuestro país. Va de la siguiente manera. Infantes de 0 a 5 años. Niños y niñas rurales de 6 a 14 años. De zonas rurales, ¿ah? Jóvenes de 15 a 17 años. Familias dirigidas por mujeres de 20 a 65 años. Indígenas quechohablantes entre 20 a 70 años. Según el ENAO, que es un análisis de encuesta nacional que se realizó también en el 2010, nos habla que estos individuos continuarán reproduciendo condiciones de pobreza de generación en generación de padres a hijos. O sea, nunca se acaba su pobreza y va a pasar de generación a generación. Familias dirigidas por mujeres que han sido abandonadas con 3, 4 hijos, crían a los justos a sus hijos y estos hijos, algunos de ellos logran sobresalir y terminar el colegio, pero terminando el colegio ya no hay oportunidades para una educación superior. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan como técnicos y rápidamente se enamoran. Algunos no logran culminar ni la secundaria o terminan la secundaria y simplemente la mejor salida para encontrar el cariño, el calor de un compañero, de una compañera, es casarse y formar una nueva familia. Y, ¿no? Y sigue esa cadena y no se rompe la cadena de la pobreza. Entonces, las personas más vulnerables siempre en un país son los niños y los ancianos. Y en medio de ellos hay también personas que están siendo vulnerables. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntarnos en este instante, ¿qué entendemos por situaciones de pobreza en el Perú? ¿Qué son las situaciones de pobreza? ¿Cuáles son las situaciones de pobreza que vive nuestra patria? Yo creo que la pobreza está en todo el Perú, en todo el mundo, ¿no? Por falta por los desempleos, ¿no? O por la desigualdad del ingreso, por Ujú. así es, Misa. Por eso es que ahora en este mundo estamos así, ¿no? Porque muchas personas que son altos, se aprovechan del más bajo, como dicen, del más pobre que somos, ¿no? Así es, Miss. Ujú. Entonces, ¿qué son situaciones de pobreza? A ver, Google, ¿qué son situaciones de pobreza? Tienen que de alguna manera participar. Elba, Buenas noches. te Miss escuchamos, Elba. Lorena. Ah, ya, Ya, Elba. No, Lorena. Lorena. ¿Son situaciones de Ya, carencia, vamos. Miss?
¿Ya? ¿Qué más? La pobreza son situaciones de carencia que las personas no acceden a, digamos, a lo básico. Se le dice que están en pobreza o extrema pobreza. Por ejemplo, lo básico, ¿no? No tienen agua, luz, que sería lo básico, ¿no? Ujú. Tienen una baja calidad de vida, por eso carecen de algo. Ajá, Esa muy sería la bien. situación de pobreza. A ver, Gracias, Miss. Lorena. Muy bien, Lorena. Misita, Ivonne. Misita, también esto se puede referir a, a la insuficiencia de ingresos para adquirir, ¿no? Una, por ejemplo, una canasta básica o los bienes de los servicios, también, ¿no? Y la pobreza monumentaria se define, ¿no? Por líneas de la pobreza que varias, según las regiones, sufren. Como ya le dije, ¿no? Más sufren las zonas rurales en diferencias en los costos en los costos de la vida, ¿no? Ujú. Muy bien, Ivonne, gracias. Elba. Misita, buenas noches. A ver, ¿Cuál buenas de las noches. preguntas voy a contestar, La Miss? primera, solamente la primera. ¿Qué entendemos por la situación de pobreza en el Perú? Ujú. ¿Qué tenemos por situaciones? Miss, hay diferentes, de la pobreza, ¿no? Quizás hay una es por baja, por no tener educación, ¿no? La mayoría de las personas que se encuentran en pobre extremo son personas que se encuentran en zonas, rurales, santoandinas, como también en lo que son por ejemplo, en las selvas, las indígenas, ¿no? Y también en las ciudades, lo que están los pueblos jóvenes. ¿A, a qué se debe esto? Porque las personas no han tenido mejores oportunidades, quizás por no tener una educación, también no han tenido más oportunidades en el trabajo. Quizás muchas veces también los padres han sido criados a la antigua, ¿no? Muchos de ellos decían que la educación no es tan importante para una persona y como también y mucho menos para una mujer, ¿no? Entonces todo ello hace que la pobreza sigue continuando. Aparte de ello también en esa pobreza, la familia no ha sabido planificar. Cuanto más pobreza hay mayor cantidad que pueden procrear hijos y tienen 5 o 6 hijos y esa hace que se le dificulta para dar una buena educación, salud. Eso sería mi opinión, Miss. Muy bien, vamos a escucharle a un lip, ¿ya? A ver, vamos a escuchar. Buenas noches, Miss. ¿Qué quiere decir o qué entendemos por situaciones de pobreza, no? En el Perú, muchas veces por la falta de recursos económicos y materiales, ¿no? En las familias, como comentaba mi compañera, en muchas ocasiones se tiene un montón de hijos, ¿no? Y no contamos con los recursos básicos o necesarios, ¿no? En la que nos impide satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿no? Como alimentación o algunos centros poblados en las que solamente no contamos con un hospital, ¿no? Sino que contamos con una posta, ¿no? Ujú. En situaciones también que es difícil encontrar enfermeras, ¿no? Y esto también se debe a que nosotros en muchas ocasiones excluimos, ¿no? Excluimos a las personas porque muchas veces son de bajos recursos económicos, ¿no? En el caso, yo realizaba mis prácticas, yo había realizado, y veía, ¿no? En un niño de 4 años, de que siempre andaba con su ropita bien sucita, ¿no? Y se veía como sus compañeritos lo excluían, ¿no? Ahí se ve como comentaba la marginación, ¿no? No en la igualdad, ¿no? Y como el curso que estamos llevando, ¿no? Nos invita a incluir las demás personas, ¿no? Los demás niños, no excluirlos, ¿no? Simplemente por el hecho de que a veces nosotros tenemos más economía, un poquito más podemos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Nos invita a incluir, ¿no? A todos.
la igualdad más que todo, Miss. Muy bien, hija, muy bien. Entonces, lo que han hecho hoy día es elaborar un pequeño, bajo volumen, por favor, un pequeño discurso acerca de este tema. Este tema que nos interesa a todas, porque casi todas las maestras siempre reciben en el aula a niños con situaciones muy precarias o muy difíciles de poder sostenerse, ¿no? Dentro de la misma escuela. Entonces yo les pregunto, ¿por qué es importante que la maestra conozca la situación económica o social de sus niños o niñas en el aula? ¿Por qué será importante que la maestra pueda reconocer? ¿Por qué será necesario que la maestra haga un diagnóstico de la situación socioeconómica en la cual vive su estudiante? A ver, Jenny Jiménez. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Miss, es importante que un docente sepa la calidad, la situación del niño para poder saber uno del niño cómo puede estar en su alimentación y el otro por su educación o también por la situación que es, ¿no? Como la situación de la pobreza está clasificado por 3 fases, que sería el A y la B y la C, ¿no? Y es importante, nosotros, no es la cosa que nosotros vayamos a enseñar, también tenemos que preocuparnos por la situación de cada niño para poder nosotros ayudarlos y porque nosotros nuestra función es de ayudarlo y poder reconstruir la parte emocional para que ellos puedan estar bien en las clases y podrán tener una buena retención y podrían no estar preocupados. A veces el niño, porque está demasiado pobre. Yo he tenido una situación de niño que realmente la niña ha pasado por momentos muy difíciles y que realmente pasaba. Y a veces, si nosotros no vemos nos preocupamos por nosotros mismos, ignoramos eso, realmente no estamos cumpliendo el rol de un docente como debe ser, me parece, Miss. Gracias. Tu audio, Miss. Disculpen, no estaba apagado el audio. Como dice nuestra compañera, es importante conocer la situación socioeconómica de nuestros estudiantes porque esto se realiza a inicio del año escolar a través de la ficha integral. En la ficha integral se registra algunos datos básicos de cuántos hermanos son, dónde vive, según donde viva, también nos hace alguna referencia a su forma de vida. Pero antes la ficha integral era un poco más detallada, ahora es bien precisa, ¿no? Entonces, ¿qué hace la maestra? La maestra elabora una ficha adicional donde desarrolla o va evaluando aquellos detalles como tipo de casa, si es alquilada o es propia, cuántos cuartos tiene su casa, con quiénes duerme, cuántas personas viven en ese espacio que es su casa, dónde realiza sus juegos, cuántos hermanos son, en qué número de hermano es, con quiénes vive, si se fue papá o mamá, quién hace el que suple el papel de papá o el papel de mamá, quién cubre las necesidades básicas de estos niños, si tiene agua, si tiene luz, si tiene desagüe, si tiene internet, si tiene teléfono. Además de, podría hasta decirse, ¿no? ¿Qué edad tiene papá y mamá? ¿Cuál es la edad? Para poder ver en una tablita cuál es la frecuencia y la edad que tienen los papitos, ¿no? Y reconocer si son muy jóvenes o muy mayores. Esa ficha es una ficha adicional que la maestra siempre debe tener a la mano. ¿Por qué es importante reconocer? Porque a través de esa situación, yo puedo decir, de los 25 estudiantes que tengo, al menos 8 estudiantes viven en una situación precaria. Si viven en una situación precaria y el resto de los 25, 8 menos 25, quedan ¿cuántos? 17. De los 17 tengo 10 que sí tienen una condición más o menos decorosa, pero los otros 7 son una condición un poquito menos decorosa y un poquito mejor que la situación precaria. Entonces, ¿qué hace la maestra? Dice, voy a elaborar mi lista de útiles.
Elaboro mi lista de útiles según las características que tiene mi aula. Cuando la maestra elabora la lista de útiles sin tener en consideración esta situación, ¿qué pasa? Fracasa la lista de útiles porque los papás se demoran en traer 20 años o nunca los traen o siempre paran hablando de la maestra que todo lo pide. Entonces la maestra tiene que más o menos reconocer cómo es el aula. Cuando va a pedir una cuota para comité de aula a inicios de año, también tiene que ver su ficha. ¿Cómo está el diagnóstico de su aula? ¿Podrá pedir 30 soles a familias tan precarias que tiene? No, ¿verdad? Entonces tiene que ver más o menos un monto que pueda ser pagado por el papá o simplemente no pueden pagar nada, pero se puede hacer una actividad. Porque muchas de las personas que tienen situaciones precarias no se cruzan de brazos, ¿no? Salen a vender algo o siempre son muy optimistas y te ayudan a trabajar o realizar alguna labor dentro del aula. Entonces, por ello es importante que la maestra reconozca y sepa cuál es el diagnóstico que cuenta su aula a nivel social y a nivel eh, económico, ¿ya? Incluso también podríamos tener una fichita a nivel psicológico. ¿Cómo se encuentra? ¿Con quién vive? ¿Cuántas horas está papá con él en casa? ¿Cuántas horas está mamá? ¿A qué hora trabaja mamá? ¿A qué hora trabaja papá? ¿Quién es el que dirige durante todo el día sus conductas y sus normas? ¿Cuántas horas ve televisor? ¿Cómo lo castigan? ¿Quién lo castiga? ¿Qué le dicen cuando lo castigan? Entonces también es una evaluación de diagnóstico y así reconocemos mejor al grupo de niños que tenemos en el aula. Entonces continuamos. Entonces dice acá que la pobreza está conceptualizada de la siguiente manera. A ver, ¿quién nos quiere leer el PPT para yo no hablar tanto? Y todas vamos escuchando y entendiendo. A ver, ¿quién nos va a leer? ¿Alguien que quiera leer el material? Hay dos participantes. Misita. Yanali. A ver, Yanali. Te escuchamos, Yaneli. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Conceptualización de la pobreza en el Perú. La pobreza es una condición en la cual una o más personas tiene un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. Según el diccionario de la Real Academia Española, la pobreza es una cualidad del pobre. Quiere decir falta, escasez de. La bolsa de pobreza es la zona de marginalidad y atraso económico en un entorno desarrollado, ¿no? Pauperismo, situación persistente de pobreza. La pobreza es también definida como una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. Muy bien, Yanali, gracias. Entonces, la pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado, ¿no? Este es el aceptado, socialmente el aceptado, y este es el mínimo, está por debajo de. Lo mínimo que se puede aceptar es que el niño tenga desayuno, almuerzo y cena. Lo que está debajo es que el niño solamente desayuna y almuerza y en la cena solamente tiene té y un pan. Es lo mínimo. Lo mínimo aceptado es que el niño asista por lo menos una vez al mes a su control, ¿no? Vaya al doctor y sea revisado. Lo peor de eso es que el niño no es revisado ni lo lleven a su control al menos una vez a cada 3 meses. ¿Por qué? Porque el centro de salud queda muy distante y no hay médico y solamente atiende una enfermera. Y muchas veces la enfermera aprovecha la situación de la distancia y desaparece de su puesto laboral, ¿no? Entonces, las situaciones de pobreza, pues, es el nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado, ¿verdad? Hasta ahí estamos, entonces, seguimos.
Otros conceptos de pobreza. ¿Quién nos lee? Había una mano antes y antes de Yaneli, junto con Yanali había otra manito. ¿Quién nos lee este PPT? Miss, ya había Doris. levantado la mano. Hola, Dorisita, a ver. Otros conceptos. La pobreza se ha definido como la incapacidad de una familia de cubrir con su gasto familiar una canasta básica de subsistencia. Este enfoque metodológico clasifica a las personas como pobres o no pobres. Similarmente, en el caso de que el gasto familiar no logre cubrir los requerimientos de una canasta alimentaria, se identifica a la familia como pobre extremo. En una primera aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Luego, se considera un concepto más amplio que incluye la salud, las condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos y aspectos más extensos como la identidad, los derechos humanos, la participación popular, entre otros. Bien Fuente Ramos interesante. Vallarte, Virginia. Esa es la fuente, Ramos Vallarte. Muy bien, ¿no? Acá, ¿qué nos dice? La pobreza se aproxima a la incapacidad de las personas de satisfacer su necesidad básica. ¿Y cuál es la necesidad más básica que tiene el ser humano? ¿Cuál es? Alimentación. La alimentación, porque sin alimentación tú no puedes generar trabajo, tú no puedes generar energía, tú no puedes generar nada. Entonces la alimentación es básica. A ello se suman las otras necesidades más necesarias para que el ser humano siga y continúe en su existencia, que es la salud, la vivienda, luego viene, miren, luego recién viene la educación. Claro, ¿de qué vale que tenga la educación si no come bien? Si no tiene dónde vivir, si no tiene un hogar adecuado? Luego viene el empleo, los ingresos y gastos, y hay otros adicionales, nos dice Ramos, que son como la identidad, pobreza en su identidad. ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? Los derechos, ¿no? ¿Por qué no me tratan como corresponde en la cola de salud, en la cola de MINSA y etc.? Son mis derechos. Y entre tantas otras acciones, ¿no? Que también son parte de la pobreza. Muy bien. Continuamos. Indicadores de pobreza. ¿Quién nos lee? Ya nos leyó Ivonne y Beth, ¿cómo? Discúlpame. Ivonne está. Ivonne. La Vamos, pobreza, Ivonne. pues, indicadores de la pobreza. La pobreza puede ser enfocada, 1, desde el punto de vista del gasto y del ingreso, adquisición de la canasta básica familiar. 2, ingreso o remuneración per cápita para establecer los tipos de pobreza que existen en el Perú. En conclusión, la pobreza estaría conformado por aquellos pobres cuyos ingresos son tan bajos que no alcanza para la obtención de alimentos. Bien, es lo que decíamos antes, ¿no? La necesidad más básica del ser humano es la alimentación. Entonces, en conclusión, la pobreza más extrema es que el ser humano no tenga con qué alimentarse. Puede tener alimentos, puede tener vivienda, pero no le alcanza para la educación, también significa pobreza, pero no es esa pobreza extrema a la que le falta la alimentación. Entonces, la pobreza también se puede ver desde el gasto y el ingreso que tienen el grupo o la familia. Un grupo de 5 personas, papá, mamá y 3 niños en edad escolar. Mamá no puede conseguir trabajo por cuidar a los 3 hijos, pero papá consigue un trabajo cuyo sueldo es de 200 soles semanales. Pero resulta que para las 5 personas necesitan un promedio de 350 soles semanales. Y entonces sus ganancias o su ingreso no cubre los gastos que ellos tienen. Y por tanto no pueden adquirir la canasta básica familiar, que correspondería a que cada miembro de la familia por lo menos tenga un huevo que comer por día. O sea,
5 huevitos, porque el huevo es el alimento básico, ¿no? La leche materna y luego es el huevo, alimento básico para todo niño y persona. Entonces, un huevito por niño, 3, papá y mamá son 5 huevitos. La semana tiene 7 días, 5 por 7, 35 huevitos. 35 huevitos equivale más o menos a 2 kilos de huevo, ¿no? 2 kilos de huevo ya son ¿cuántos? 18 soles, 18,50 más o menos. Y a ellos suma la leche. ¿Cuántos tarros de leche podrían tomar? Los niños pequeños toman todos los días, al menos 2 tarros de leche. El tarro de leche, 4 soles. 4 por 7 días son 28 soles. Y vamos sumando. Sus ingresos no cubren los gastos de la semana. Y por ende están conformados en el grupo que no cubre, en el grupo de la pobreza extrema, ¿no? Que no puede cubrir al menos los alimentos para poder sobrevivir en la vida, para poder sobrevivir, ¿ya? Entonces, esos son los indicadores de pobreza, ¿no? Sus ingresos no corresponden, no son los requeridos para cubrir su canasta familiar. Miren, segmentos que comprenden la canasta básica familiar. ¿Qué es lo primero que compran las familias para la canasta? La canasta familiar no solamente son los alimentos, ya saben, ¿no? Sino también son aquellos que adicionan a lo básico que es la alimentación, sino también su vivienda, sus calzados y otras cosas. Por ejemplo, miren, este color. Este 47.50 responde a la compra de bebidas y alimentos en general, ¿no? Verduras, pollos, menestras, yogures, leche, etc. Responde, la familia gasta más ¿en qué? En sus alimentos. Luego hay alquileres de vivienda y servicios básicos, que corresponde a la parte blanquita, a esta parte clarita, 7%. El celestito equivale a enseñanza y cultura. Los que pagamos colegio, los que pagamos universidad, los que compramos cartulina, papel ilustre para el trabajo de nuestros hijos. Este color corresponde lo que gastamos a los transportes y comunicaciones, ¿no? ¿Cuántos pasajes gastamos en la semana? Aquí nos falta muebles y enseres. Es un gasto mínimo, pero corresponde también el 4.9%. Y hay vestidos y calzados. También compramos ropita, pero aquí solamente corresponde al 2.9%. Esto de aquí son lo que gasta o lo que la familia necesita para poder tener calidad de vida. Entonces, este es más o menos un promedio en porcentajes, ¿ya? Miren acá, estructura del gasto de consumo. Alimentos y bebidas, 37.82% en la mesa, sale 798 soles. En alimentos y bebidas, alimentos. Vestido y calzado, 113 soles. Comprar su casaquita en el invierno, las zapatillitas, que las mediecitas, que el gorrito, que la chalinita. El alquiler de vivienda, vamos a imaginar que es un cuartito donde vive la familia de 2, 196 soles. Muebles y enseres para el mantenimiento, alguna mesita, cosas que le falta, ese es un gasto. Cuidados de la salud, transporte y comunicaciones, aquí está, esparcimiento y cultura y otros servicios, un promedio de 2.112 soles mensuales. ¿Y todos los peruanos ganan 2.112 soles mensuales? No, ¿verdad? Que debería ser lo mínimo siquiera para tener una canasta básica para mi familia. Bien complejo y difícil. Ni ustedes que son practicantes o que ya están trabajando en las escuelas no ganan esto, ¿verdad? Entonces lo que ustedes ganan tampoco cubre sus necesidades básicas. Pero lo tenemos que hacer obligado sí o sí para poder sobrevivir, para poder llevar algo a casa. ¿Cuántas de ustedes se privan, por ejemplo, de tomar leche todos los días? ¿O cuántas de ustedes privan a sus niños de tomar leche? ¿O de comer un huevo a diario? ¿No? Tenemos que saber, dosificamos de alguna manera para que el dinero nos alcance. Imagínense las personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Tipos de pobreza en el Perú.
Existen tres grandes enfoques para medir la pobreza. La pobreza absoluta o pobreza extrema total, ¿no? Estas personitas que viven en lo alto de los cerros aquí en Lima y también ahora en provincias, ¿no? He observado que hay asentamientos humanos, antes no había. Ahora no es novedad, no es curioso ver que en los cerros más altos hay casitas en las cuales viven familias completas. Pero resulta que en estas casitas de lo alto no llega ni el agua ni el desagüe y pocas veces llega la luz. Y si llega la luz a buena hora, pero no hay agua y desagüe. Entonces, ¿qué hacen? Compramos agua de los camiones cisterna. Y el agua de los camiones cisternas no nos asegura pues la limpieza total. Y es guardado en depósitos y en reservorios, y en los cuales también se contaminan, ¿no? El polvo, el no taparse adecuadamente, el estar guardado muchos días, y es un indicador de que en algún momento la familia va a tener un problema de salud. Y resulta que en este cerrito, en lo alto del cerrito, hay una escuelita de educación inicial o un PRONOI, donde asisten los niños, ¿no? Y donde la maestra tiene que hacer malabares para poder desarrollar una actividad, una sesión de aprendizaje. Muchas veces sin materiales, solamente su única herramienta es su voz y la gracia de seguir trabajando, ¿no? Por ellos. ¿En cuánto gana una personita que trabaja en Pronui, chicas? ¿Saben? No tengo el conocimiento. Miss Lorena, por lo que sé, estaban ganando 750, pero dijeron que estaban en planes de que lo suban para el otro año a 1000, porque yo pensé que ganaban por lo menos a 1000 porque es por el Estado, pero acá unas amigas que trabajan por Pronaí hasta 750 les pagan. Pero dijeron que Bien. estaban para que lo suban a 1000. Buenas noches, compañeras. Bueno, profesora, también. Zona rural gana 500 y zona urbana gana 700. Ah, menos todavía en la zona rural. Sí, profesora, porque supuestamente este año nos iban a hacer el sueldo, pero no está dicho nada, seguimos con lo mismo. Mis buenas Con 500. Dime, Gisela. Sí, en zona rural. Sí nos habían comunicado que posiblemente nos habían subido el sueldo, ¿no? Pero no, igual, son 700 soles que nos pagan. Zona En la rural. zona rural. Sí. Sí, sí. Y miren, los 700 soles no cubre una canasta familiar para el mes, porque divide 700 soles entre 4 semanas o 5 semanas, a 4 semanas nomás. Son 150, 170 soles semanales más o menos. Y los pasajes, si es que ustedes viven un poquito lejano, se va ahí. Y si tienes algún antojo y si quieres comprarte una casaquita o una zapatilla, se va el dinero. Sí, pues así es parte de la estructura del Estado, ¿no? Más que todo ese es trabajo voluntariado, porque sinceramente no te sale, pues no. Es como una propina. Claro, es una propina, es una obra social que realizas hacia el Sí, pueblo, así es. ¿no? Al menos para poder desarrollarte, para poder crecer a través de la práctica. Muy bien, las felicito, ¿no? Por lo que hacen. A pesar de lo que se pueda ganar, dan lo mejor de lo que saben hacer. Entonces, algunas de las maestras tenemos la suerte de trabajar en las zonas urbanas. Las condiciones no son tantas, ¿no? Tan desfavorecidas, pero igual, ¿no? Hay situaciones o casos particulares donde los niños necesitan, pues, mayor apoyo. Muy bien. Yo tengo un caso así, mire, en la escuela. Tengo una abuelita que vino después de ya de la matrícula en enero, febrero, suplicando una vacante para un niño de 5 años. La abuelita es joven y la abuelita la cité y conversamos y empezaba a contarme pues la triste historia que su hijita había fallecido un año anterior con el problema del SIDA y que había dejado a 2 niños pequeños y que supuestamente la pareja también estaba contaminada y los niños no sabían a dónde ir. Entonces la abuelita que ya tenía una brecha, porque tampoco abuelita no es, pero tiene 56 años,
ya tenía una vida hecha nuevamente, y tener que asumir el rol nuevamente de criar 2 niños era terrible. Y es terrible hasta ahora. Su situación es terrible, porque encima vienen de provincia y alquilan casa. Y pagar un alquiler de casa en Lima, pues ya no es de 300 ni 400 soles, sino supera más de los 700 soles un departamento pequeño. Tener 700 soles para pagar casa. La alimentación básica, semanal, 250 para 2 niños. 250 multiplicado por 4 son 1000 soles, más los 700 de casa, más los gastos de algún medicamento que tenga que tener los niños y la abuelita que cena y que come igual que ellos. ¿Cuánto dinero necesita esta señora? Entonces hay situaciones en las que realmente la maestra tiene que ayudar, ¿no? Tiene que ayudar a que no se queden atrás, ¿no? Estos niños sin dejar de estudiar. Entonces lo que se le propone a la abuelita es que haga que haga algo para que pueda vender y nosotros ayudarles a promocionar sus productos, ¿no? Y de esa manera poderla ayudar. ¿Cuánto quisiéramos dar? Decirle, toma, acá está el dinero, pero es mentira, porque no lo podemos hacer, porque a nosotros mismos también nos falta. Entonces, cuando ustedes trabajen en las escuelas, van a encontrar, pues, todo tipo de familias, todo tipo de situaciones que nos conmueven. La pobreza relativa, este enfoque considera al grupo de personas cuyo ingreso se encuentra por debajo de un determinado nivel, o sea, no están en el extremo, pero hay una pobreza relativa. Hay meses que están muy bien porque el mototaxi no falló y trabajó muy bien. Pero hay meses en que el mototaxi se malogró y no hubo ingreso, ¿no? Meses en que es comerciante y el producto que trajo a ofrecer salió pues como pan caliente, pero al día siguiente, a los 2 días siguientes, el producto que trajo no fue como lo que él había soñado. Entonces están en una pobreza relativa, días buenos y días malos, ¿no? La pobreza relativa es una condición de las personas de estar debajo de un umbral relativo de pobreza. Si se dice los hogares con un ingreso acumulado por debajo del 50% de la media del ingreso viven en la pobreza. Entonces se está usando una medida relativa de pobreza, ¿no? Estas personas son las que viven igual, ¿no? Que en las zonas rurales, en los asentamientos humanos, en los grupos vecinales, con una condición más o menos, ni siquiera decorosa, ¿no? Como podría decir, por encima de la pobreza extrema, un poquito más decorosa, pero igual tienes todas sus necesidades. Imagínense esta casita, ¿no? Con este techo, cómo no va a llegar la lluvia, cómo no va a entrar ahora el frío, cómo no van a ingresar los zancuditos, el polvo, los alimentos. Es bien compleja la vida. También tenemos la exclusión social, miren. Personas excluidas de la sociedad. ¿Quiénes son las personas más excluidas de la sociedad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes son las personas más excluidas de la sociedad? ¿Saben quiénes son las más excluidas de la sociedad? Lo que ustedes ven en la calle, pues chicas. ¿Qué ven en las calles? La gente pobre, los que La tienen gente más pobre, la gente que tiene demencia, locura. Son los excluidos. El Estado no se preocupa por ellos, deambulan por las calles sin ropa o lastimándose en todo el frío sin zapatos. Hablan de incoherencia, sentados, sin alimentación, todos delgados, en tanto frío, sin ropa, no sienten nada. Los drogadictos, que han sido abandonados a su suerte, los que viven debajo de los puentes. Las propias mujeres que están en la prostitución y que no han logrado superarse porque han seguido así durante muchos años y se han tirado al abandono y viven en las calles. Las madres de familia que vienen de sus pueblitos con 2, 3 hijos vendiendo en las calles sus dulces, no tienen a dónde ir y duermen, en la intemperie, en los parques. Y la casa del niño se convierte, pues, en la casa de un niño, el parque se convierte en su hogar, ¿no? Es su mundo. Entonces son las personas más excluidas, las que no tienen ningún tipo de ayuda para brindarles lo necesario, ¿no? Lo necesario que es la alimentación, la salud,
no tienen nada, paran pidiendo limosnas en las calles. Entonces, ¿qué hace el Estado para poder ayudar a estas personas? Casi nada, casi nada. ¿Y quiénes asumen esa tarea? Las maestras, muchas veces niños excluidos que viven en las calles, pero su mamá tan preocupada se queda vendiendo caramelos y lo lleva al inicial, lo deja en el inicial. A ese niño no le vas a pedir cuota, no le vas a pedir colaboración, no le vas a pedir nada, ¿no? Porque es un niño que más bien necesita más. Entonces también hay niños o personas que están excluidas totalmente de la sociedad. Pobreza estructural. En la pobreza estructural, los pobres son personas o familias disminuidas que carecen de los atributos necesarios para dejar de ser pobres. Asimismo, los pobres conforman grupos sociales cuya existencia y persistencia son resultado de la composición de la ocupación, de los estratos sociales derivados de la estructura económica y social de una sociedad, ¿no? Estructural. O sea, estructural viene de base, o sea, nunca cambia. Se mantienen pobres y se mantienen pobres por el tiempo y por los tiempos y por los siglos de los siglos, ¿no? Una familia muy pobre en el campo. Yo, por ejemplo, ¿no? A mí me conmovió eso. Viajé a Purímac 3 días, a mi mamá, a un anexo. Y tenían una reunión. Mi tía estaba celebrando un año de que su hijito había partido al cielo. Y estábamos la familia más cercana, ¿no? Pero aparece un varón con 2 niños. Y estos 2 niños tenían ojotas. Y con el pantalón roto, en tanto frío, yo me moría de frío. Y al verlos a ellos decía, Dios, sus piececitos. Y yo le digo a mi mami, ¿quién es? Estos señores siempre vienen así con sus niños buscando comida, van a las casas donde ven reunión y ahí están sentados, se sientan. Ay, después le digo, mami, no hay su mamá. Su mamá toma mucho, me dice, y aparece la mamá, Mariata, con ojotas, se sienta al lado de los 2 niños. Y le dan de comer, y los niños están esperando como pajaritos para que le invite lo que está comiendo mamá. Y mamá también tiene hambre y mamá también está comiendo del mismo plato. Y los 3 estaban ahí comiendo. Entonces yo le digo, mamá, ¿por qué la señora es así? Me dice, no, es que sus mamás también eran así. Y su abuela también era así. Y en esa misma situación de pobreza viven durante mucho tiempo atrás. Y ahora los niños que están creciendo, a los que ha traído al mundo, si ella le va a dar ese mismo ejemplo, esa misma forma de vida, ¿qué va a hacer esas criaturas? Va a continuar en esa situación. No se va a romper las cadenas. De los 8 o 7 hijos que tenga, al menos uno seguro va a salir adelante, pero el resto. Entonces también hay una pobreza estructural de la propia familia, que no cambia su forma de vida, ¿no? Continúa los ejemplos de los pasados. ¿Qué les parece? Ustedes saben que son más de algunas de las zonas del campo, de las zonas rurales. Hay situaciones como esas donde el alcohol abunda, donde la gente trabaja en las chacras, pero si tú le das trago, si tú llevas la cerveza, si tú llevas la chicha, y a veces ni quieren ni chicha ni cerveza, sino lo que necesitan es el alcohol, ¿no? Y llegan a la casa a lastimar a la mujer se va con sus tantos hijos, la pobreza continúa. A ver, ¿quién tiene alguna experiencia? ¿Ha visto, ha observado, ahora que es maestra en el campo, ha visto alguna situación? No me digan que Yo, Miss ninguna de ustedes. A ver, te Gisela. escuchamos, sí. Giselita. Es, Isaida, luego. sí, como se dice, es lamentable, ¿no? Yo, yo vivo en parte de la sierra de Cajamarca y es muy lamentable ver, Miss, la pobreza acá, cómo se ve, ¿no? Madres de familia que, por ejemplo, yo trabajo en Pronoí, Ujú. tú, por ejemplo, puede tener 5 hijos, ¿no? Y ellos ya tienen 3 hijos más y es muy.
Uy, ¿qué pasó? Gisela, se le fue creer internet, ¿verdad? Aló. Sí, se fue mi internet. A ver, a Le ver. comenté, es muy lamentable ver, cómo las madres de familia quieren sobresalir a pesar de sus hijos, ¿no? De tantos hijitos que ellas tienen, con esa carga tan pesada, digo yo, ¿no? Que trabajar a veces con un niño a espaldas, en un trabajo que es tan fuerte, es muy difícil, porque eh, sinceramente, por acá, por esta zona, eso se ve, ¿no? Como usted menciona que a veces los padres de familia, ellos no van a trabajar si no hay acá lo que toman bastante es el yonque, es el licor, ¿no? Y ya pues a consecuencia de eso, muchos problemas en los hogares, las familias. Lo peor de todo es que los niños padecen estas consecuencias, y yo trabajo en Pronoí, como le cuento, ¿no? Y ellos vienen, me cuentan, esto sucedió, y yo trato de ayudarlos, a cada uno de ellos, que ya no, ellos ya no críen, no se críen con esa mentalidad, ya no arrastren todo eso, porque, o sea, yo quiero que ellos sean niños diferentes, ¿no? Y ver tantas personas en pobreza, y más que todo mis conformistas, ellos ya se han conformado a un tema de pobreza, porque, o sea, es notable ver, ¿no? Cómo ellos se cruzan de brazos y no buscan la forma de sobresalir adelante, ¿no? Más que todo por sus hijos, ellos con una casita así de acá, ¿no? De palitos que ellos mismos hacen. Ellos se conforman y viven ahí felices, como, como que si nada les faltara, ¿no? Eso sería mi experiencia que yo tengo que Muy compartir. bien, muy bien, Gisela, tu experiencia nos conmueve, ¿no? Nos conmueve. Gracias. Zaida, Sí, buenas noches. Buenas noches, compañeras. Sí, eh, yo también soy de provincia, pero ahorita radico acá en Lima, provincia de Lima, y como dice la compañera, ¿no? Eh, eh, en realidad yo también he pasado esos temas, ¿no? Pero gracias a Dios, hemos salido. Somos 7 hermanas, de los 7 hermanos hemos salido adelante. No somos, digamos, ¿no? De tener tanto, pero sí no nos falta un plato de mesa en nuestra mesa. Y más que todo, ¿no? Dignidad y honrada. Y pues, ¿no? Y ahora estoy estudiando, ¿no? Esta carrera con mi fuerza. Soy mamá, soy mujer, soy hija, tía, y siempre con esa mirada de que la edad no es posible, pero que lo poco que, digamos, que yo puedo dar un ejemplo a mi familia o a mis sobrinos, eso intento, pero también como que el año pasado que trabajé, una mamita de mi salón tiene 2 niñas, y de las cuales que estaba bien, como usted dice, ¿no? Ella lucha, vendía gelatinas en la calle y pagaba puntual, y yo admiraba, ¿no? Porque hay otras mamás que andan quejándose y hay otras que sí la luchan. Pero también hay veces, no sé si es la ignorancia o el amor propio, de repente, a pesar de eso, ella ayudaba a su mamá, creo que estaba su mamá con cáncer, pero ella, conoció y de repente, ¡fum! O sea, tenía sus gastos, pagaba estos, pero tiene otra bebé ahora. Y ahora tiene 3, y ahora bueno, siempre yo digo, no, nunca creas en los hombres. Y el hombre lo dejó con su hijita, y como que a veces yo digo, si ya estás sufriendo, ya estás tratando de luchar para tus 2 hijas, ¿para qué más tener?
como dicen, ay, si quieres tantas cosas para cuidarse, a veces en esa parte no entiendo más que todo nosotros que somos mujeres que tenemos que hacernos respetar, porque a veces sí, hombres machistas que no respetan tantas cosas que cuentan, pero yo digo como mamá, si estoy viendo que mis hijos necesitan, no puedo darles, a veces hasta me piden en la calle ver otros niños, ¿cómo voy a tener otro hijo más? ¿No? Entonces, eso también a veces me pregunto yo. Pero también sí, en el salón de mi hijita, yo tengo una nomás, en el salón de mi hijita, hemos tenido así y nos hemos ayudado todos. A una cuota, por ejemplo, auxiliar para pagar 25 mensual, ya. ¿Cuántos niños son? 25, un sol todos. Y bonito hasta ahora, nos ayudamos así. Pero hay mamás, no sé, personas o que falta concientizar o el gobierno le falta ir capacitaciones, porque a veces, como dicen, hay mujeres también que tienen hijos y de ahí andan cobrando. Y al final quienes sufren son los niños. Ellos son los que padecen, andan hasta sin zapatito, andan así. Y eso, la verdad es que por eso siempre dicen, ¿no? Los ricos nunca tienen 10, 5, 3, mínimo tienen 1 o 2 hijos. Por eso dicen, ¿no? Pero nosotros, que como dicen los humildes, tenemos 4, 5 y no sé cuál es la diferencia en eso, Es muy bien, Saide, ese nivel de educación que tenemos ambos grupos, ¿no? Los pobres, los muy pobres, los de clase media y clase alta, ¿no? Es la educación. Las personas del campo no reciben educación como corresponde. Muchas de las mujeres se quedan en la primaria y algunas llegan quizás a la mitad de la secundaria o algunas son analfabetas totales. Entonces, en su ignorancia, creen que el hombre es el que domina el hogar, ¿no? Y así se le hace creer a la mujer del campo que el hombre es el que domina la situación. Y por su falta de educación, tampoco conocen de los métodos naturales o los métodos artificiales para poderse cuidar y procrear. Entonces, en toda la borrachera, en todas las discusiones, la mujer cede a muchas situaciones y va procreando uno y otro hijo. Y sus condiciones se van mermando aún más, ¿no? Es muy triste que no llegue como corresponde el tema de la educación a estos pueblos, ¿no? Qué bonito sería que cada mes haya campañas con ginecólogas, con psicólogos, con pedagogos, a todas las comunidades, a los locales rurales, para que reciban instrucción, pero no existe, son muy pocos. Si en el anexo donde yo les digo que es mi papá, porque yo para en paz descanse, mi mamita vive ahí ahora, hay una escuela que es primaria y solamente tiene 2 niños y el profesor trabaja para 2 niños. Los otros niños están en los campos, en las cabañas con sus mamás. No le toman la debida importancia al tema de la educación. Entonces, es un problema de pobreza estructural. Muy bien, hay varias manitos levantadas. Vi la de Ivonne, ya no habló. A ver, Ivonne, vamos a escucharle a Ivonne, ¿ya? A ver, Ivonne'cita, y ahí terminamos para continuar. Misita, a ver, como ya escuché a muchas de mis compañeras, pero yo le he vivido, misita, eso de la pobreza, ¿no? Porque yo, hasta los 7 años, yo viví en un lugar donde un lugar, como se dice, bien retirado. No sé si tal vez conozcan, pero se llama Jecumbuy. Y como se dice, pues ahí no llega ninguna ayuda. Hasta los 6 años yo viví ahí, ¿no? Y sí, la pobreza era bien fea. ¿Por qué? Porque yo me quedé huérfana de padre y madre. Entonces, mi mamá murió cuando yo no tenía ni uso de razón, de verdad. Yo era bien pequeña y no recuerdo nada. Si no es por fotos, o sea, no reconociera a mi mamá, ¿no? Entonces,
Y mi mamá había dejado con su hermano, ¿no? Mi tío es el que me crió, pero ellos tenían hijos, o sea, tenían como 6 hijos y más 2 que dejó mi mamá, o sea, yo y mi hermano, ¿no? Imagínense, no alcanzaba. Yo poquito, yo recuerdo cuando mi tía le botaba a mi tío, me acuerdo al hermano de mi mamá. O sea, decía, ¿no? O sea, es triste mi cita, por eso será yo, o sea, yo acá cuando veo, yo ahorita vivo en la ciudad, vivo en Cajamarca, en la misma ciudad. De verdad, si yo le cuento, es feo, es muy triste, de verdad. Le botaba a mi tío, su esposa le botaba, ¿no? O sea, has traído 2 bocas mal, le decía más que no tenemos, o sea, era feo, ¿no? Por eso será mi cita yo, que vivo acá en la ciudad, a mí me gusta ayudar, de verdad, o sea, gracias a Dios me hice grande, y como sea, me hicieron grande, ¿no? Y me casé y vivo acá en la ciudad y a mí me gusta ayudar con lo poco que tengo, pero yo apoyo, les ayudo y a mis hijos igual les he enseñado, ¿no? Yo tengo 4 niños y como dice mi cita, ¿quién no quiere, no? Que sus hijos sean mejores que uno. Y yo a mis niños así les hablo, que siempre lo poco que tenemos que apoyar también, ¿no? Porque a veces vienen a pedir, a veces más que todo hay abuelitos, niños, ¿no? Que sufren, entonces yo les digo, ¿no? Cuando ven algo que piden, a que darle. Y yo así, mi cita, de verdad me gusta ayudar, ¿no? De lo poco que tengo. Es bien triste, de verdad, la pobreza está en todas partes y más los que sufren son los abuelos y los niños, ¿no? Muy bien, Ivonne, que gracias por ser valiente y decirnos tu testimonio, ¿no? A pesar que hay una pobreza estructural, hay personas que en medio de todo lo que viven, de lo que enfrentan, son personas resilientes, ¿no? Se levantan de aquello que está consumido ya en el fuego y sobresalen como el ave fénix, ¿no? Porque por su espíritu guerrero, por su espíritu de superación, porque dicen, no, yo no puedo más aquí. A eso se le llama personas resilientes. Muy bien, y ahí debe haber muchos testimonios que ahorita seguro están ustedes guardando sus corazones y quisieran expresarlos. Muy bien, vamos a continuar para terminar con este tema. Miren, este es el mapa de pobreza en nuestro país. Miren, este está casi actualizado al 12 de mayo del 2023. Los departamentos más pobres son Cajamarca, Huánuco y Puno. Son las regiones más pobres del Perú en este instante. Antes era Huancavelica, Purímac y otro más. Ahora no, miren, Cajamarca 44.3%, Huánuco 42.2%, Puno 41.1%. Y ahí sigue Ayacucho, Pasco, Loreto, Huancavelica. Miren el Callao, que pareciera que tiene sus puertos. Yo trabajo en el Callao, miren, está en qué puesto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el puesto número 8, 30.8%, Piura, La Libertad. Son las regiones más pobres del Perú hasta el año pasado, del 2023. ¿Ya? Dice que entre el 2004 y 2022 el índice de pobreza se redujo hasta el 31.2%. Hasta el 2022 se había reducido el índice de pobreza. Sin embargo, las cifras actuales aún dejan mucho que desear debido a que un 27.5% de peruanos todavía se encuentra en situación de vulnerabilidad, es decir, de pobreza, ¿no? Las regiones de Cajamarca, Huánuco y Puno son las que concentran el mayor índice de pobreza monetaria en el Perú. Y acá hay otro mapa, niveles de pobreza monetaria, o sea, donde hay menor cantidad de dinero, ¿no? Lugares donde ingresa menos cantidad de dinero, en billetes, monedas, lo que fuese, ¿ya? Aquí tenemos otro mapita. Y las instituciones educativas en nuestro país son 63.704. Tenemos 13.906 instituciones a nivel urbano, 40.798 a nivel rural. En el nivel urbano se atiende a 4.025.236 estudiantes.
y en el nivel rural se atiende a 1.850.361 estudiantes. Todas estas instituciones educativas pues están regadas a lo largo de todo nuestro país. Muchas de estas instituciones educativas albergan pues situaciones de precariedad, ¿no? Y ustedes ya conocen su propia realidad y de seguro que eso ya lo han ido observando. Entonces vamos a culminar con con este video. El otro también es muy bonito porque es una lectura, pero es muy, muy largo. Hemos recorrido 566 colegios ubicados en zonas rurales y la mayoría de ellos tienen problemas en su infraestructura. Observamos paredes y techos rajados, servicios higiénicos que no contaban con agua e instalaciones eléctricas deficientes. 1% de los colegios supervisados tienen teléfono. De los 529 que tienen agua, solo el 53% es potable. Solo el 20% tienen baños con conexión a red pública de desagüe. Solo el 3.5% tiene baños adaptados para personas con discapacidad. Y el 82% está diferenciado por sexo. Esta situación no solo afecta el derecho de niños, niñas y adolescentes a estudiar en condiciones adecuadas de seguridad y salubridad, sino que además pone en peligro su vida y salud, asimismo la de los otros miembros de la comunidad educativa. Muchos colegios se ubican en zonas de alto riesgo donde se producen bajas temperaturas o, como hemos visto recientemente, de lluvias intensas, huaicos y desborde de ríos. El 74% de los colegios visitados están ubicados en zonas declaradas en estado de emergencia ante la ocurrencia del fenómeno del Niño, el 10% en peligro inminente de helada y el 25% en cruce de huaico o quebrada activa. Para solucionar este problema, el Estado debe invertir en obras. Sin embargo, cerca de la mitad de locales escolares no están inscritos en registros públicos, lo que impide que se pueda realizar trabajos de infraestructura. El 45% de los locales escolares visitados es de propiedad pública y no están inscritos en registros públicos. Según el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, solo el 32% de los 49.000 locales a nivel nacional está inscrito en registros públicos. La Defensoría del Pueblo considera que la desigualdad de condiciones para acceder, permanecer y concluir la educación básica, especialmente en zonas rurales, constituyen barreras que se deben superar desde los diferentes sectores del Estado. Muy bien. Ahorita voy a apagar que se prenda. Ya. Muy bien, ¿qué les pareció? La realidad, Miss, la realidad que se encuentran las instituciones educativas, muchas veces olvidado por el Estado. Mis citas sobre las infraestructuras de los colegios no solo se ven en las zonas rurales, también en urbanas, en las mismas ciudades. Yo he visto, yo también soy de zona rural y yo vine recién a la ciudad hace 2 años y mis hijas tenían pues su colegio, cuando estudiaban su colegio bonito, no todo implementado porque es el colegio que han hecho moderno ya con todo, ¿no? Y un complejo educativo completo. Pero ahora que veo acá en la misma ciudad de Huánuco, el departamento, el colegio es pésimo, pésimo. Su infraestructura, todo, y a pesar de eso, que están en la ciudad, no le dan prioridad también, como dice, bastante lo que es del Estado, a veces, muchas veces, lo que es la educación dejan de lado también, y peor, pues, los niños mal alimentados, desnutridos, ni siquiera pueden, obtener una buena educación, Exacto, muy bien. Gracias por tu apreciación. Las instituciones educativas no solamente están deterioradas en Lima, en la zona rural, sino también en las zonas urbanas hay muchas situaciones muy tristes. Bueno, esa es la situación en la que viven muchos de nuestros niños y en la que estudian muchos de nuestros niños. ¿Qué vamos a hacer las docentes? Siempre elaboremos nuestra ficha diagnóstica,
para conocer sus aspectos económicos, sociales y psicológicos necesarios para poder llevar a bien un año escolar, ¿no? Para llevar a bien un ciclo escolar bueno, de acuerdo a las necesidades y oportunidades que tengan cada estudiante. Muy bien, culminada la clase de hoy, agradezco la escucha activa y además felicitar a aquellas maestras que ya están laborando, ¿no? Felicitarlas por la loable acción que realizan día a día, más aún las que trabajan también en Pronoí, ya son maestras porque van allá, falta muy poco para culminar la carrera de educación inicial, una carrera muy bonita. Y qué bonito que haya estudiantes que están apuntando, están tomando nota, porque de eso se trata, ¿no? De formarse como corresponde para atender a la inclusividad, ¿no? De que vale que estés formando de manera virtual y estés con tu celular andando, estés en otras cosas, haciendo otras cosas y no te estás formando como corresponde. Entonces, ¿qué vas a llevar en tu cabecita? ¿Cómo vas a atender a los niños? Cuando uno está en la virtualidad también tiene que apuntar como si estuviera en la presencialidad. ¿Ya? Desde ahí se ve pues el cambio de una nación. Muy bien, un gusto y un feliz día del maestro a todas las chicas que ya están laborando en el sector. Cuídense mucho y nos vemos el próximo. Igualmente, mi cita, feliz día, que la pase muy bonito, Dios la bendiga. Gracias, Miss. Gracias, Feliz día. Pásenla bonito. gracias. Bendiciones también a ustedes. Cuídense. Pásenlo Hasta bien. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Miss. Miss, una Dios lo consulta bendiga, Miss. sobre las exposiciones del grupo. Compañera, la Miss dijo al inicio quiénes van a exponer. Nadie respondió.